Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien y quisimos saludarles en este día tan especial, eh, particularmente para desearles que pasen una noche buena, realmente buena, en compañía de su familia y sobre todo considerando la presencia del Señor en cada uno de ustedes, de nosotros. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, el pueblo hebreo esperaba la llegada del Mesías con ansiedad, como parece ser que muchos todavía hasta la fecha lo esperan. Pero en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo hace su entrada, su llegada a este mundo, pues pasaron varias cosas interesantes. Entre ellas se nos describe, nos dice la Escritura, que vinieron unos sabios, unos hombres, la Biblia los llama magos en la traducción Reina Valera, pero no eran magos en el sentido de que hacían magia, ¿no? Sino que eran gente que así se consideraba, era gente que estudiaba las estrellas, el movimiento de las estrellas y todo esto, y eran estudiosos y observadores o gente que estaba al pendiente del cumplimiento de las profecías. Voy a leer este pasaje, este relato, y vamos a sacar algunas deducciones, algunas conclusiones interesantes. Estoy en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, en donde se nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y venimos a adorarle. Qué interesante, ¿no? Esta actitud que dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para ellos era muy claro que este bebé era el rey de los judíos y que ya había nacido. Es increíble, de este relato es impresionante cómo ellos tenían esta claridad. Y no nada más eso, sino que nos dice el versículo 2 que ellos habían venido del oriente, no se sabe exactamente de dónde venían, probablemente un viaje largo, hasta Jerusalén, pero venían a adorar, venían a adorarlo, a este niño, a este bebé, al Mesías, al Rey de los judíos, al Señor Jesucristo. Venimos a adorarle. Luego en el versículo 11 del mismo capítulo 2 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces ellos lo primero que hacen al llegar a donde está el niño es postrarse y adorarlo. Y bueno, podríamos hablar muy largamente sobre el tema de la adoración. Primero lo adoraron y luego le ofrecieron los presentes, los regalos. Esta actitud es una actitud que las Escrituras nos enseña que, o una práctica o una actividad que debemos hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios: adorar al Señor. Me encanta esta historia, me encanta cómo ellos vienen, se postran y lo adoran. Dicho sea de paso, adorar normalmente es una actividad que se realiza de rodillas o postrado, o se debe realizar. Es lo conveniente, es lo que debe ser. Adorar al Señor postrados en tierra. Algunos hablan de poner la frente en el piso. Hay otros que incluso adoran totalmente acostados en el piso boca abajo, en una actitud de sumisión total y de humillación total delante de Dios. La definición de adorar, nos dice el diccionario, es honrar y reverenciar profundamente a alguien. Profundamente, honrar y reverenciar profundamente a alguien. Y hay que decir también que es una actividad espiritual. Te comparto Juan capítulo 4, verso 24. Dice: Dios es espíritu y los que adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una actividad, adorar, la adoración es una actividad totalmente espiritual. Es una actividad física, pero tiene que ver con el espíritu. Los que adoran, dijo el Señor, Dios es espíritu, y los que adoran o los que adoramos, en espíritu y en verdad es necesario que lo hagamos, que adoremos. Así que bueno, como dije, es un tema enorme, pero quiero enfocarme rápidamente en estos presentes. Tú y yo tenemos claro que es una época de darnos regalos entre nosotros. Sin embargo, aquí se nos dice que los regalos fueron presentados al niño Jesús, al Señor Jesucristo, y se le dieron 3 cosas: oro, incienso y mirra. Y quiero sugerir brevemente algunos significados. El oro, como sabes, es un metal precioso, amarillo, dúctil y maleable, nos dice el diccionario, y representa riquezas, representa lo más valioso, algo de gran valor, de gran estima, de gran precio. Eso es lo que representa el oro. Y esto nos hace recordar, hablando de la revelación que tenemos en las Escrituras, nuestra fe. Nos dice la Escritura que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y quiero compartir contigo este pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y bueno, nos queda claro que por ahí estamos pasando casi todos. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es un pasajote, es una porción de la Escritura, es muy rica. Te la recomiendo para la reflexión, la meditación en estos días, o en este día en particular. Pero fíjate, quiero hacerte notar que se nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y que además debe ser hallada cuando sea manifestado Jesucristo en buen estado, en buenas condiciones. Nuestra fe es más valiosa y más preciosa que el oro, y estoy seguro que así la considera Dios. Para Dios nuestra fe es preciosa, la fe de nosotros, de su pueblo. Y 1 Corintios capítulo 16 verso 13 nos recomienda velar y estar firmes en la fe. Firmes en la fe. Esa es la recomendación, pensando en esto del oro que se le regaló al Señor, que se le presentó al Señor, que para el Señor el metal no es tan importante como nuestra fe, y que nosotros nos debemos mantener firmes en la fe. La segunda cosa que se le da al Señor es el incienso. Incienso, fíjate, este elemento es interesante. Dice el diccionario que es una gomorresina, es una resina gomosa, pegostiosa, pegajosa, aromática, que se quema en las ceremonias de culto. El incienso, mezcla de materiales resinosos que al arder despiden buen olor. Buen olor. Todos lo sabemos, los inciensos o el incienso cuando se quema despide una fragancia normalmente agradable. Apocalipsis capítulo 5 verso 8 nos dice que el incienso es tipo de nuestras oraciones. Dice el versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones nuestras, las oraciones de los santos. Entonces, quiero decirlo, estoy convencido que para el Señor nuestras oraciones son un aroma agradable, son como el incienso.
Y aquí el tema es que orar a Dios tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con buscar al Señor, con acercarnos a Dios, con darle su lugar, con depender de Él. El pueblo de Dios debemos orar. Y el incienso nos habla de la oración. Entonces yo pienso que una segunda cosa que podemos considerar en esta fecha, hablando de lo que se le regaló al Señor, es pensar en la oración y orar, estar en eso. Termino con la mirra. También nos dice el diccionario que también es una resina gomosa, pegostiosa, en forma de lágrimas, amarga. Qué interesante, en forma de lágrimas, amarga, aromática, roja y semitransparente y brillante, que se obtiene de un árbol que crece en Arabia y Abisinia, de la familia de las brusáceas, y que se utiliza para hacer perfumes. También dice el mismo diccionario, una segunda acepción, líquido gomoso y oloroso, considerado como un bálsamo muy preciado en la antigüedad, la mirra. Y esto nos hace pensar y recordar, pensando en el color, en la consistencia, en la brillantez, en las lágrimas, en el amargor, de alguna manera que representa o que constituye este elemento en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En eso nos evoca el sacrificio de Cristo. Lágrimas, dolor, pero aromático, rojo, brillante. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 1 verso 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí estamos hablando, cuando hablamos de la sangre de Cristo, del rescate. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces concluyo con esto, mis amados. La invitación es que este día, esta noche, hagamos estas tres cosas. Adoremos al Señor, pero manteniéndonos firmes en la fe, constantes en la oración, orando en todo tiempo, y sin olvidar que la cosa más preciosa de nuestras vidas es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Sí, por supuesto que celebramos el cumpleaños del Señor, en ese sentido, pero pensando en estos tres elementos: oro, incienso y mirra, que le fueron llevados al niño. ¿Por qué no presentarnos esta noche con fe, oración y gratitud por su sacrificio, que nos permite y nos recuerda su gran amor por nosotros, para adorar al Señor? Así que vamos a orar. Señor, gracias por este ratito en el que podemos meditar en estas cosas, pero sobre todo queremos pedirte que esta noche sea una noche maravillosa en compañía de nuestra familia, que podamos disfrutar y gozar del alimento, de la bebida, de los postres, pero sobre todo, Señor, de la compañía, el de poder tener comunión y estar juntos con nuestros amados. Que esta noche sea una noche maravillosa, Señor, pero sobre todo que tengamos este corazón, esta actitud en nuestro espíritu de adorarte y de presentarte estos tres elementos, de dártelos a ti, Señor, como un regalo de nosotros para ti.
Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque un día viniste, porque te entregaste, porque diste tu vida por amor y por medio de tu sangre preciosa nos has rescatado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.